No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Durante 12 días, los titulares se centraron en una nueva guerra. Israel atacó instalaciones iraníes e Irán respondió con misiles. Fue un enfrentamiento breve, pero intenso, que dejó escenas inéditas en Israel. Colegios cerrados, familias corriendo hacia refugios, ciudades bajo fuego. Pero mientras eso ocurría, Gaza seguía siendo bombardeada. En ese mismo periodo, más de 870 palestinos fueron asesinados. Apenas se habló de ellos. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, 72 muertos al día en Gaza, la semana en la que el mundo miró a Irán. Hola Luis. Hola. Luis de Vega, eres el enviado especial a Oriente Próximo del periódico. Luis, durante los últimos días has seguido muy de cerca los ataques cruzados entre Israel e Irán. Habitualmente, de hecho, nos informa sobre Israel y los territorios palestinos, pero durante 12 días el frente ha cambiado y con él pues también la conversación, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú desde allí? Bueno, durante estos 12 días de guerra hemos recibido información constante sobre los ataques, las amenazas y las respuestas militares entre ambos países. Y es cierto que mientras tanto en Gaza, pues sería la masacre por parte del ejército israelí. Me puedo dar un dato, Marta. Ha habido nada más y nada menos que 870 palestinos asesinados en 12 días. Esto pues son más de 70 diarios, aunque de esto pues apenas hayamos acabado hablando en los medios. En el primer día completo de tregua, además, fueron 74, de los que 73 murieron en un ataque a un centro de distribución de ayuda, de los que Israel está aportando con milicianos armados y en contra del criterio de Naciones Unidas. Ya, por situarnos, esta guerra empezó el 13 de junio porque Israel atacó de manera ilegal a Irán. Lo hizo bajo el argumento, sin aportar pruebas, de que Teherán estaba a punto de conseguir la bomba atómica. El caso es que atacó y Teherán respondió con misiles. Luis, ¿cómo justificó el gobierno israelí ante la población que después de 20 meses, como me dices, de operación militar en Gaza, iban a abrir otro frente y nada menos que con Irán? Bueno, la ofensiva ordenada por el primer ministro Benjamín Netanyahu se basó en una mentira. Y podemos decir que es una mentira mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Porque él argumentó que Teherán iba a conseguir la bomba atómica en menos de un año. Para Israel ese ha sido el principal objetivo, el bombardear el programa nuclear de la República Islámica, porque quiere hacernos creer que en esos lugares que ha bombardeado es donde se está enriqueciendo el uranio necesario para conseguir el arma nuclear, a pesar de que la República Islámica insiste en que lo está haciendo para uso civil y no militar. Hay un segundo pilar que sostiene la ofensiva lanzada por Netanyahu, son los misiles balísticos que Irán acumula por cientos o por miles. Y podemos hablar de una tercera justificación que vendría orientada a debilitar el régimen político que lidera Ali Khamenei. Y aunque directamente el primer ministro de Israel dice que no quiere tumbar el régimen, sí insta al pueblo iraní a que se levante y reconoce que sus ataques pueden ayudar a ello. Los israelíes en estos días de ataques han experimentado lo que es huir o buscar a un vecino entre los escombros, lo que llevan viviendo 2 años los gazatíes. Luis, tú que estuviste en varios pueblos donde impactaron los misiles iraníes, ¿qué te encontraste allí? Mira, Marta, allí uno, la verdad que puede encontrar de todo. Lo cierto es que Israel y los israelíes no están acostumbrados a vivir lo que han vivido estos días, aunque hayan sido solo 12, nada comparado con los 630
que llevan bajo las bombas los gazpaquíes. Pues en estos días pasados he podido asistir a diferentes lugares alcanzados por los misiles iraníes, algunos de ellos con un altísimo grado de destrucción, hay que reconocerlo, desde zonas densamente pobladas con altos edificios en Tel Aviv, o el hospital y un bloque de apartamentos en la ciudad meridional de Beersheba, en el desierto, o a la localidad de mayoría de población árabe en Tamra, cerca de Haifa. En algunos de estos lugares, los vecinos murieron por impacto directo de los proyectiles mientras estaban protegidos en las habitaciones de seguridad de sus casas. El miedo, la incertidumbre que se iban extendiendo al comprobar que el famoso escudo antiaéreo israelí no paraba del todo lo que llegaba, pues iba creciendo, ¿no? Los misiles, la mayoría de las veces, eran lanzados de madrugada y veíamos cómo millones de personas tenían que levantarse y cumplir el protocolo de seguridad establecido. Gracias a eso, en gran medida, podemos decir que no ha habido una gran cantidad de muertos. Han sido 28 los israelíes, después de que Irán haya lanzado entre 400 y 500 de esos misiles de su arsenal. Precisamente en Gaza, en 20 meses, han muerto 56.000 palestinos por los ataques israelíes. La ayuda humanitaria sigue bloqueada, hay más de 2 millones de personas desesperadas y al borde de la desnutrición. Yo no sé, Luis, si el haberse visto, como me contabas, al otro lado, en el lado de los ciudadanos inocentes atacados, ha llevado a algún tipo de reflexión pública en Israel sobre el sufrimiento en Gaza. Bueno, es cierto que una mayoría de israelíes quieren que acabe la guerra ahí en la franja palestina, pero hemos de decir que no quieren que acabe por el sufrimiento que están pasando los palestinos, que están siendo sistemáticamente masacrados bajo las bombas o por las balas de las tropas de ocupación, o torturados por la falta de ayuda. Si los israelíes quieren que la guerra en Gaza acabe, es para poder traer de vuelta al medio centenar de rehenes que todavía quedan allí, pese a que una treintena o en torno a una treintena estarían ya muertos. Repito, la inmensa mayoría de los israelíes no les preocupa ese descomunal número de muertos que, como has dicho, Marta, supera ya los 56.000. Luis, luego vamos a ir al detalle y me cuentas más sobre los rehenes, pero justo esta semana leíamos que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calificaba de abominación el sistema de reparto de ayuda en Gaza. El titular es de ahora, pero la situación lleva mucho tiempo así, ¿no? Israel impide la entrada en Gaza de lo más esencial. Hablamos de alimentos, de agua, de combustible, medicina, material sanitario, material para levantar cobertizos. Los que nos escuchan pueden hacerse una idea de que donde no hay nada, cualquier cosa es muy necesaria. Tras semanas de presión, el Estado judío, de la mano de su socio Estados Unidos, ha montado un sistema de reparto de comida gestionado por hombres armados que no cuentan con la aprobación ni con el visto bueno de Naciones Unidas ni de las organizaciones humanitarias que llevan décadas trabajando sobre el terreno con los palestinos. Esos sistemas de reparto que a veces mantienen a la gente en jaulas, en situaciones verdaderamente humillantes por la necesidad y por el trabajo imperante, pues acaban siendo una verdadera ratonera donde decenas de ellos mueren por disparos, por la desesperación y por el desorden que impera dentro de la franja. Es algo normal que está pasando porque es la ocupación militar la que quiere hacerse cargo del reparto de ayuda en contra de las instituciones que llevan décadas haciéndolo. No hay nada, como decías, ni siquiera derechos humanos. De hecho, el titular político sobre Gaza de estos días de ataques a Irán es que la Unión Europea por fin concluyó en un informe que Israel no respeta los derechos humanos en Gaza. ¿Qué piensas sobre esto? Pues me parece realmente vergonzoso que haya que escuchar a estas alturas de la guerra este tipo de conclusiones.
la tibieza con la que la Unión Europea reacciona, pues creo, bajo mi punto de vista, que hace que Israel se sienta cada vez más cómodo en medio de lo que muchos no dudan en calificar un genocidio. Yo a veces siento vergüenza como español y se me acaban las palabras ante la impunidad reinante, y después de llevar muchos meses tratando de contar lo que pasa en Gaza sin que el gobierno de Israel nos autorice entrar. Y bueno, prefiero, Marta, no seguir ahondando en esto porque puedo acabar diciendo algo que en este podcast no sería recomendable. Bueno, venga, pues vamos a los acontecimientos. En estos días, Israel ha hecho ataques selectivos y de gran precisión en Irán. Mató al enlace con Hamás de la Guardia Revolucionaria y plantas nucleares como la de Isfahán. Sin embargo, la destrucción total de Gaza ya va camino de los 2 años. ¿Esta contradicción afecta al discurso de Netanyahu en algo? Vamos a ver, la efectividad de los servicios de inteligencia de Israel y de su armamento está fuera de toda duda. Cuando quieren llevar a cabo uno de esos denominados asesinatos selectivos, pues lo llevan a cabo y son capaces de matar en concreto a una persona, como hicieron con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el verano pasado en Teherán. Claro, frente a esto, los bombardeos que están llevando a cabo en Gaza son absolutamente de trazo grueso, matando a decenas de miles de inocentes, la mayoría mujeres y niños que nada tienen que ver con la resistencia armada ni participaron en la carnicería liderada por Hamás del 7 de octubre de 2023. Yo creo que no se sostiene para justificar los más de 56.000 muertos el argumento israelí de que Hamás se mezcla con la población civil, de que los usa de escudos humanos, de que disponen de cuarteles bajo los hospitales. Todo se ha demostrado que estamos ante una justificación inútil y creo que bastante lejos de la realidad. ¿Y crees que acerca o aleja la posibilidad de una tregua en Gaza? Bueno, está claro que poner fin a una ofensiva como la que hemos visto estos días en Irán, sin tropas sobre el terreno y básicamente con aviación y misiles, era algo mucho más sencillo que poner fin a la guerra en Gaza, donde tenemos a miles de soldados de las tropas de ocupación sobre el terreno y una situación mucho más enquistada. Ahora bien, en la actual coyuntura, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido capaz de coger, digámoslo así, por la oreja a Netanyahu y al líder supremo Ali Khamenei, pues bien podría, según algunos analistas, pues forzar la máquina estos días y aprovechar la inercia de la ofensiva iraní pues para avanzar en el fin de la guerra en el enclave palestino. Sería deseable, pero claro, un fin justo, ¿no? En todo caso, yo insisto, es muchísimo más complicado pacificar la franja palestina que lo que se ha logrado estos días el alto el fuego entre Israel e Irán. Ahora vamos a hablar sobre esos líderes. Luis, enseguida volvemos. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Estoy charlando con Luis de Vega, compañero enviado especial en Israel y los territorios palestinos, sobre los 12 días de ataques entre Israel e Irán, dos enemigos históricos que siguieron agrediéndose cuando ya se había anunciado el alto el fuego. La tregua la impuso Estados Unidos y, de hecho, el presidente Donald Trump, viendo que no le hacían caso, estalló. Dijo, no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, y esto entrecomillado.
Por otra parte, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, cuando por fin pararon los ataques y compareció, habló de victoria. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. ¿Así lo han vendido, Luis, como una victoria? Bueno, tenemos que entender que cuando se logran este tipo de treguas, ambas partes suelen cantar victoria, aunque sea de cara a tu parroquia. Pero evidentemente no es posible que todos salgan ganando, aunque el fin de los ataques hemos de reconocer que es de agradecer, ¿no? El listón israelí en la ofensiva lanzada sobre Irán era muy alto y aunque Netanyahu asegura, como bien has dicho, que han logrado sus objetivos de destruir el programa nuclear y el de misiles, eso no está ahora mismo tan claro. Los iraníes, por su lado, han sufrido desde luego un golpe terrible, probablemente el peor en décadas, pero su capacidad de retomar el proyecto nuclear, algunos consideran que es factible. Un ex parlamentario laborista israelí con el que hablaba estos días, Daniel Ben-Simon, me comentaba que para él ha sido humillante la manera en que Trump ha obligado a Netanyahu, aunque sean dos líderes muy cercanos, a traer de vuelta a casa sus aviones de combate y obligarle a acatar el alto el fuego. Me alegra que me hables justo de eso, porque iba a preguntarte qué momento atraviesa el gobierno israelí para plantear esto como un éxito. Bueno, es verdad que la ofensiva en Irán ha supuesto una huida hacia adelante de Netanyahu para tratar de escapar del cerco al que estaba siendo sometido por la justicia de su país, por las manifestaciones multitudinarias en la calle y, cómo no, por la desastrosa gestión de la guerra en Gaza. Lanzando los ataques contra la República Islámica ha logrado un gran apoyo. Es cierto, se le ha sumado y le han aplaudido incluso la mayoría de la oposición parlamentaria y también la calle, con unas encuestas muy favorables. Pero ahora con la tregua se vuelve un poco a la casilla de salida, ¿no? Se le ha acabado, al menos de momento, el crédito iraní y podemos preguntarnos qué va a ocurrir ahora. Bueno, seguramente el primer ministro de Israel quiera seguir cubriéndose a la sombra de su amigo Donald Trump, pese a estas frases que se han intercambiado estos días, que yo creo que no lo va a dejar caer, desde luego. Ya. Oye, y en la calle precisamente se percibe a Irán como amenaza diaria, ¿cómo plantea el gobierno? Bueno, de tanto que se ha repetido a la sociedad israelí por parte de mandatarios israelíes a lo largo de las últimas décadas, es cierto que Irán es visto casi de forma generalizada como el diablo. Yo creo que la gente estos días no se ha preguntado si era verdad que estaban muy cerca de conseguir la bomba atómica. Se lo han creído y por eso aplauden al primer ministro por haber llevado a cabo esta ofensiva, ¿no? Sí. Oye, ¿y este conflicto con Irán le ha venido bien a su líder, a Netanyahu? Bueno, hay encuestas que le daban en torno al 80% de apoyo en la calle. Bueno, otra cosa es que se hubiera alargado más y la moral de los israelíes hubiera ido decayendo al ritmo de la llegada de los misiles iraníes, viendo cómo su vida normal estaba siendo truncada, cómo imperaba la incertidumbre. Acordada la tregua con Teherán y todo ha sido un cambio en el enfoque de la realidad para un poco dejar pasar estos 12 días de guerra y centrarse en el que sigue siendo el principal escenario de la guerra, que es la franja de Gaza. Porque ¿en qué situación están hoy los rehenes israelíes en la franja? Bueno, de los 251 rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, aproximadamente 49 para ser exactos, siguen retenidos en Gaza, de los cuales en torno a una treintena han sido ya dados por muertos por los propios militares israelíes.
No tenemos demasiada información, aunque yo imagino que los servicios secretos y el ejército sí deben tenerla de cómo están. Algunos han contado historias terribles de cómo ha sido la situación bajo las propias bombas de su país. Y es cierto que durante estos 20 meses lo que ha primado ha sido el intento de sacarlos sin acuerdo, es decir, por la fuerza. Y esa vía sistemáticamente se ha demostrado que ha sido un verdadero fracaso. Por eso las familias de los secuestrados, de los que permanecen dentro y de los que han logrado salir vivos o muertos, siguen presionando para que la salida de los que quedan sea acordada con Hamás. Lo que pasa es que Netanyahu sigue negándose, pese que hay desde hace muchos meses un acuerdo sobre la mesa. ¿Qué es lo que piden los islamistas palestinos? Pues exigen como contrapartida el fin de la guerra, algo que el primer ministro pues no acepta y prefiere sacrificar al régimen. Luis, pues durante todo este episodio precisamente estábamos hablando de que conforme ha pasado todo esto hemos girado la mirada y hemos dejado de atender a Gaza. Y yo sé que en las últimas horas tú precisamente también has estado en Cisjordania. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, es verdad que los asuntos se nos solapan y los periodistas obligatoriamente tenemos que tener un orden y hablar de unos asuntos antes que otros. Yo he tenido la obligación periodística en las últimas horas, como dices, de volver a Cisjordania, porque allí la violencia desatada por el ejército de Israel y los colonos no ha bajado de nivel. Es decir, mientras se seguía combatiendo con Irán y mientras se seguía combatiendo en Gaza, Cisjordania pues ha seguido siendo el escenario en el que se están demoliendo decenas de casas en los campos de refugiados y en estas últimas horas el ejército ha matado a varios civiles palestinos a balazos en pueblos cerca de Ramallah, la capital administrativa. Es decir, el goteo de víctimas mortales que ya roza el millar en Cisjordania y que es una cifra descomunal, pues muchas veces queda como debajo del montoncito de papeles del despacho, pero sigue siendo un drama terrible y que yo agradezco el haber podido estar en estas últimas horas con ellos porque muchas veces se sienten olvidados. Sí, pues gracias por ser nuestros ojos allí. Pues un saludo. Este episodio lo han realizado Ana Fuentes y Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.